Cuando hablamos de Jesús, o Jesucristo, o el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, a menudo nos vienen a nuestra mente, nos vienen grandes maravillas en las que pensamos y por las que nos gozamos. Sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, el santo o el justo por los injustos, el santo por los inocentes, digo por los culpables, el inocente por los culpables, y nos rescató. Y si leemos en los evangelios, vemos infinidad de cosas maravillosas que pasan, que nos hablan de la grandeza de Jesús. Y como buenos cristianos y buenas cristianas, intentamos conocer más y más estas cosas, y cada vez que descubrimos más cosas, pues alucinamos más, pero creo que hay algunas cosas que a veces se nos escapan. Por esto el título de hoy es No lo pillo. Es necesario entender que tenemos que ser honrados, no podemos hacer ver que lo entendemos todo, que lo sabemos todo sobre Jesús, porque estaremos toda la eternidad descubriendo cosas nuevas de Jesús. Por lo tanto, con las limitaciones que tenemos hoy en día, unos más que otras, es imposible que lo entendamos todo. Y para tratar este tema, quisiera leer unas porciones del Evangelio según Mateo. En el capítulo 16, versículo 13 al 17, vemos un conocimiento maravilloso que tienen los discípulos sobre Jesús. Dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? De entrada ya vemos que podemos entender que cuando Jesús habla de sí mismo, que cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, muchas veces está hablando de él mismo, ¿no? Y en otras ocasiones habla de él mismo como el Hijo de Dios. Seguimos pues leyendo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué grande. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la parte positiva de conocer a Jesús. Descubrimos cosas maravillosas. Los discípulos vieron cómo Jesús amainaba la tormenta en el mar o lo que fuera eso, y dijeron, ¿quién es este que gobierna los vientos y las olas del mar, etcétera? Y si buscamos la respuesta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los Salmos y otros lugares, veremos que Dios, Jehová, el Creador de los cielos, es el que gobierna el mar y los vientos y las olas y todas estas cosas. ¡Qué gran conocimiento tenían los discípulos de Jesús! Grande euforia tiene que provocar esto cuando descubrimos grandes cosas sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Es una persona que vivió hace aproximadamente 2020 y pico años. Sí, pero cuando más investigamos en las Escrituras, más nos damos cuenta que es el mismísimo Hijo de Dios, el Mesías que esperaban los judíos, el Cristo. Qué grande conocimiento, ¿verdad? Y esto nos tiene que llenar de gozo cuando vemos cosas maravillosas sobre Jesús. Vemos su poder, hemos hablado sobre las olas del mar y sobre tantas cosas. Vemos su poder dando a comer a miles de personas a partir de 4 cositas. Vemos su poder restaurando la vida de la mujer junto al pozo, en Juan 4, ¿verdad? Vemos a tantos ciegos que recobran la vista, cojos que andan, y como él mismo dice, y el Evangelio es anunciado a los pobres. Buscas la cita y dice,
Dios mismo os visitará, y entonces los cojos andarán, los ciegos verán, los sordos oirán, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús tenía claro, y descubrir esto, ver que estamos en presencia de una persona que es Dios mismo, que se ha hecho pequeño a nuestra medida para que lo entendamos, es maravilloso. Y podemos decir, gloria a Dios, hemos conocido a Dios mismo, podemos hablar con Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad? Pero ¿significa esto que entendemos siempre todo lo que va a pasar? ¿Entendemos 100% lo que dice en Apocalipsis, por ejemplo? ¿Entendemos 100% los planes de Dios para nuestras vidas esta tarde o mañana o dentro de 20 años? Muy poco después de Mateo 16, 17, donde estamos, es decir, 4 versículos más tarde, empiezan las sorpresas. Sorpresas que tenían los discípulos del Señor, no porque fueran menos espirituales que nosotros, no porque no tuvieran el Espíritu Santo, no necesitaban el Espíritu Santo, tenían a Dios mismo delante de ellos, a Jesús. Tienen una gran sorpresa los discípulos porque son o eran igual que nosotros. Y esto nos va a pasar toda la vida, no podemos hacer ver que lo pillamos todo y lo entendemos todo. Aquí llega la primera sorpresa y solo 3 versículos, o 4 creo, 17 a 21 son 4, ¿no? Bueno, es igual. 4 líneas más abajo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Deberían decir, ¿qué está diciendo este? Acabamos de decir que es Dios mismo en la tierra, que va a restaurar a Israel, que va a gobernar eternamente. Y ahora dice que se va a Jerusalén a que le maltraten, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Bueno, esto parecía, según yo creo que les debería parecer un sacrilegio que alguien dijera que el Cristo, el Mesías, iba a morir precisamente en la ciudad santa, Jerusalén. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo creo que cuando dijo resucitar al tercer día ya ni le escuchaban, de lo trastornados que estaban. Un poco más abajo dicen, ¿y qué dicen ellos entre sí? ¿Qué debe significar esto de resucitar de entre los muertos? ¿Qué está contando, verdad? Sorpresa. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestra vida y en el plan eterno de Dios para toda la humanidad. Nosotros entendemos algo, nosotros estamos maravillados porque Jesús nos ha salvado y sabemos de sus promesas eternas para nosotros, pero mientras tanto, los planes de Dios no llegamos a pillarlos. Por esto decía el título de hoy, no lo pillo. Se dice de los profetas de antiguo que escribieron cosas maravillosas sobre nuestra época, que no lo pillaban. Lo dice literalmente así, pero con otras palabras. Los profetas que escribían estas cosas no lo pillaban y querían saber más. Nosotros tampoco lo pillamos, igual que los discípulos. Dice, va a morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquel tal vez fuera el más honesto de todos, pero bueno, el más impulsivo seguro, ahora le diríamos TDAH y cosas de estas, ¿no? Pedro, tomándolo aparte, Señor, comenzó a reconvenirle, comenzó a decir, oye, esto no puede ser, ¿te lo has hecho mirar? Tú eres Jesús, el Mesías, tú tienes otro trabajo que hacer. Señor, ten compasión de ti. No tenía sentimientos malos, Pedro, como a veces tenemos nosotros, de egoísmo, rencillas, orgullo, estas cosas. No. Está preocupado porque sabe cómo se muere en la época de los romanos, lo que se sufre, y Pedro, casi llorando, le dice,
ten compasión de ti, que esto no te pase de ninguna manera. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Qué palabras más duras, ¿verdad? A nosotros no nos lo dice esto el Señor. Creo que somos un poco los hijos mimados de Dios en esta época, ¿eh? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, los discípulos, todos, no entendían nada. Pero Dios lo complica todavía más. Más adelante, versículo siguiente, Dios da más complicaciones al tema. No solo el Mesías suyo ya no entra en sus esquemas, va a ser torturado, va a morir y va a resucitar, sino que además, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando un judío encuentra al Mesías, todo lo que puede pensar es euforia, positivo, maravilloso, vamos a derrotar a los romanos, vamos a ser libres de una vez y vamos a tener a Dios mismo reinando en nuestra tierra, y esto es un privilegio maravilloso. Es normal que estuvieran eufóricos. Jesús les dice, bueno, antes de todo esto, vamos a sufrir un poco. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No sé muy bien, no pillo muy bien qué significa todo esto, pero Jesús está poniendo sobre la mesa dos renglones más abajo de la euforia. Cuidado, que vais a tener que pasar por muchas cosas y tenéis que estar seguros de que lo más importante no sois ni siquiera vosotros mismos, sino Jesús. Porque todo el que quiere salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto solo puede decir alguien que que tenga poder sobre la vida. Porque yo no puedo decir esto, si pierdes la vida por mi causa, la hallarás. No, yo no tengo poder para hacer nada. Otra vez Dios está delante de ellos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su vida? La palabra vida, vida, vida que sale en todos estos versículos es la misma en griego, solo que en algunos lados pone vida, en otros alma, porque se usa la misma palabra para las dos cosas, pero podéis poner vida, vida, vida en todo, o alma, alma, alma en todo, ¿no? Si ganare el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma o por su vida? Si has perdido la vida, ¿cómo la compras? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquí lo lees. Supongo que ellos lo escuchaban, se miraban entre ellos y decían, no lo pillo, no sé, ¿qué me está contando? Nosotros, después de 2000 años, después de mucho estudio teológico y tal, hemos llegado a poder explicar estas palabras de una forma lógica, pero pongámonos en el lugar de los discípulos. Seguramente decían, ¿qué nos está contando? Nos acaba de confesar que sí, que nuestras dudas que teníamos, que sí, que Él es el Cristo, que vamos a reinar, y entonces nos habla de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, perder nuestra vida, porque entonces la hallaremos. Y ahora nos dice que algunos no se morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero si el Hijo del Hombre es Él, pero si viene el jueves, pues lo veremos todos. Y no, dice algunos. Supongo que pusieron la televisión a ver qué decían las noticias, a ver si pasaba algo. Estaba claro que no lo pillaban. Más adelante.
6 días después, hay dos evangelios que dicen 6 días después. O sea, todo esto va seguido, ¿eh? Desde saber que es el Dios mismo hecho carne delante de ellos, a pasar porque vais a sufrir lo que no está escrito, que me voy a morir, voy a resucitar, y algunos verán el reino de los cielos antes de morirse. Y al cabo de 6 días, en un evangelio dice al cabo de más o menos 8 días, ya es esto, ¿no? 6 días. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, es decir, a algunos de los que estaban allí, ¿no? Su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Yo creo que nadie sabe exactamente qué significa transfigurarse, pero cambió su imagen de una forma impresionante y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En otro evangelio dice, blancos como ningún lavador consigue hacerlo blanco, ni con la lejía de hoy. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tertulia. La respuesta, queridos amigos, de ellos debería ser, no lo pillo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, esto es guay. Ya se estaba superando el trauma de lo que había pasado 5 versículos antes y volvía a la euforia de los 8 versículos atrás. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, respeto al Señor, si quieres que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas supongo que es lo que nosotros cuando éramos pequeños llamábamos cabañas, que son ramas con forma de tienda o de algo para ponerse debajo, ¿no? Pedro quería perpetuar esta imagen porque era preciosa, ¿no? Mientras él y en otro evangelio dice, y dijo esto porque no entendía lo que estaba pasando y tenían mucho miedo todos. Pero aquí en Mateo no hace referencia a esto, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Maravilloso, ¿verdad? Dios hecho hombre, Dios mismo, dice de él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es de extrañar que cuando cantamos el credo se mezcla Padre, Hijo, Espíritu y no sabes de qué están hablando, de quién resucita y quién no resucita. No podemos pretender entender las profundidades de la esencia de Dios 3 en 1, ¿verdad? Pero es maravilloso. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Una de las palabras más maravillosas que podemos escuchar jamás. Dios mismo diciendo, escuchad a Jesús. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque no pillaban nada. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Me imagino a Pedro dando un salto que no veas. Y dijo, levantaos. Maravillosas palabras, ¿no? Y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Impresionante la visión que vivieron estas personas. Algo estremecedor, ¿verdad? Algo maravilloso también. Pero esto era la clave del mensaje de hoy. Vieron a Jesús solo. En el Evangelio, en la palabra de Dios, en nuestras vidas, en nuestras relaciones con hermanos y hermanas del mundo entero y de aquí cerca, vemos cosas maravillosas, pero también vemos cosas que a veces decimos, no lo pillo. ¿Qué vamos a hacer cuando no entendemos algo? Hay personas que cogen un versículo difícil de entender, lo sacan de contexto y crean una ideología totalmente nueva sobre eso, sin contexto ni nada.
¿Vamos a escuchar a estas personas? ¿Qué puede hacer el cristiano de hoy cuando honestamente dice, no lo entiendo, no lo pillo, no sé qué está pasando, no entiendo por qué pasó esto en ese capítulo, o por qué no sé qué? Yo creo que la respuesta tiene que ser Jesús solo. Allí estaba Moisés, un grande hombre de Dios. Allí estaba Elías, creo, un grande hombre de Dios. Allí había tantas cosas, pero aquello que realmente puede resolver o puede ayudarnos a vivir con nuestros no lo pillo, no lo entiendo, es Jesús solo. Dios mismo desde los cielos dijo, a Él oíd. El único antídoto contra las sectas, el único antídoto contra el abuso espiritual de personas, ya no hablo de abuso físico, sino abuso espiritual de las personas. El único antídoto contra las tradiciones de nuestras iglesias de todos los años y todas las denominaciones del mundo, lo único que nos puede estar 100% seguros es Jesús solo. Cuando alguien nos predica algo, una idea nueva, y no sabemos si está bien o no, solo podemos contrastarlo con nuestra experiencia con Jesús. Jesús dice, yo he venido a salvar, no a condenar. Si nos inventamos una religión que solo condena, decimos, mi Jesús no es así, por lo tanto, no sé por qué, no lo pillo, no lo entiendo, pero no es de Dios. Dios dice, probad los espíritus de los profetas, probad a las personas que predican, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas personas, incluso a nivel político, hablan de unas cosas y luego actúan con actitudes que no son coherentes con lo que nosotros conocemos de Jesús? Es falso. Grandes teólogos de diferentes épocas han hecho auténticas barbaridades en nombre de Jesús. No es necesario estudiar filosofía para llegar algún día a entender a estas personas. Jesús solo. Jesús es en quien Dios Padre tiene su contentamiento, ¿no? Complacencia. Jesús solo es lo que vieron estos maravillosos discípulos cuando desapareció todo. Y Jesús solo es lo que tenemos nosotros también. Tenemos que cultivar nuestra relación con Jesús de una forma real día a día. Este es el único antídoto contra cualquier dictadura religiosa, contra cualquier secta, contra cualquier herejía. La única manera de estar protegidos, aunque el diablo nos puede zarandear, como dice la palabra, pero de estar protegidos y mantenernos en el buen camino, no es seguir en la mejor denominación posible, no es divinizar a un hermano y hacer todo lo que dice esta persona. El único antídoto para no desviarnos del camino no es cumplir la ley, no es ser más santo que nadie y condenar a los demás. Mira estos, los no sé qué, los de allá abajo, estos no son tan santos como nosotros, ni de buen, qué va. Los de allí, mira estos, lo que hacen, qué escándalo, si lo viera Dios. Claro que lo está viendo Dios, ¿no? Pero bueno. La única manera de actuar correctamente delante de Dios es cultivar nuestra amistad con Jesús. Jesús solo. Fijaos cuántas ideas hay en el mundo, sectas y no sectas, religiones extrañas, religiones cercanas, que tienen a Jesús y algo más. Un intercesor por aquí, una jerarquía por allá, un no sé qué por aquí. Esto no vale. En primer lugar, tenemos que ser honrados y aceptar que hay cosas que no entendemos, porque si pensamos que lo entendemos todo, ya no necesitamos a Jesús.
Como cristianos y cristianas tenemos que aceptar que hay cosas que se nos escapan, no solo teóricas, sino también de nuestra propia existencia, nuestra vida, de personas que ves maravillosas que sufren lo que no está escrito y personas realmente malvadas que tienen una vida maravillosa en esta tierra. No lo entendemos, pero a quien sí que entendemos es a Jesús y la respuesta a todas nuestras preguntas y la paciencia para que lo que no entendemos hoy tal vez lo entenderemos más allá o dentro de 5 años o no sé cuándo. Esta paciencia, esta fe, la encontramos en Jesús y en Jesús solo. Que Él os bendiga mucho.